desde tu primera traducción en general, ¿cómo vas manejando, desde tu primera traducción es del 98, profesional, digo? Profesional, sí, 98. ¿Cómo vas, desde esa primera traducción, manejando los tiempos y los miedos en general? ¿Cómo te... si hubo alguna maduración ahí o no? ¿O te mantienen algunas cosas? ¿Los tiempos en qué sentido? ¿En cuánto tardo en traducir un libro, decís vos? Tus tiempos de... Y los miedos en cuanto a la traducción, me imagino, porque si te tengo que hablar de los otros, tendríamos que hacer varios capítulos. Mira, no lo había pensado porque empiezo por la última. Espero que haya habido una maduración, entiendo que hubo una gran maduración, no solamente por la experiencia de traducir, sino por la experiencia de vivir. Era mucho más joven cuando empecé a traducir, pero el problema creo que es que esa maduración implica que los tiempos y los miedos son cada vez mayores, no cada vez menores. A medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que, o entro, no sé si me doy cuenta, porque no sé si es una verdad universal, pero a mí mi sensación es cada vez más que traducir es muy difícil y que incluso tal vez sea imposible. Uh-huh. Entonces esa conciencia, esa hiperconciencia de la dificultad, hace que yo tarde muchísimo más en traducir y que dude muchísimo más de cada palabra a veces. Entonces, al mismo tiempo, al haber ido, qué sé yo, creciendo y teniendo otro tipo de trabajos y otro tipo, tal vez, entre múltiples comillas, de reconocimiento, también tengo la posibilidad de decir, no puedo traducir una novela en 2 meses. De ninguna manera puedo traducir una novela en 2 meses, como quizás hacía con esas primeras novelas en 2 o 3 meses, porque todo me lleva más tiempo. Por otra parte, cuando yo empecé a traducir no tenía internet, no había internet, o por lo menos yo no tenía, lo cual había que dar un montón de cosas por sentado y conformarse con ciertas intuiciones. Muchas cosas las trataba de averiguar de otras maneras, preguntaba a un montón de gente, la gente me pasaba material sobre algunas dudas específicas. Pero bueno, una cosa es que un compañero de trabajo, yo en esa época trabajaba en el Buenos Aires Herald, y que justo él trabajara en la ONU y que justo en la novela que yo estaba traduciendo transcurría en la ONU, entonces yo necesitaba las siglas de los distintos grupos de trabajo de la ONU exactamente como son en castellano, entonces él me pasaba el cuadernillo abrochado y fotocopiado. Una cosa es tener una información tan concreta y otra cosa es empezar a googlear información que te va llevando de un lugar al otro y que en 3 sitios está distinto, entonces no sabes del todo que este grupo de trabajo se llama así, y así vas infinitamente ramificándote. Y viste, el googleo finalmente en muchas ocasiones te trae más dudas que soluciones. Terminás eligiendo una solución, te trae distracciones, muchas veces te trae alguna certeza que decís, bueno, mira, si no existiera internet, ¿cómo traduciríamos ahora? Es una pregunta que me hago todo el tiempo. Pero también recuerdo esas primeras traducciones hechas en la mesa de mi living, con una pequeña computadora y sin internet, pensando si fue como máquina de escribir no llegué a traducir, sería tremendo. Pero bueno, era una pequeña computadora que incluso me habían prestado, una nota, no me acuerdo. Y era muchísimo más rápido, porque yo trabajaba de lunes a viernes y esas primeras novelas las traducía los sábados y los domingos, y avanzaba de a muchas páginas por día. Claro. Ahora, realmente, entre todas las otras cosas que yo tengo que hacer en la vida, desde mis tareas como madre hasta dar talleres y no sé qué, sumado
a todo el googleo incesante y la duda permanente, porque una cosa es traducir con 5 diccionarios desplegados a tu alrededor, y otra cosa es traducir con infinitos diccionarios a tu disposición, que dice uno, que dice el otro, que dicen en tal foro, que dicen en tal otro, ejemplos de uso de ese autor en otras ocasiones, tener disponibles otras obras de ese mismo autor o autora que estás traduciendo. Entonces es como a mí por lo menos me cuesta muchísimo acotar eso, y a veces pienso que en esas primeras traducciones sin internet yo me tenía mucha más confianza en mi instinto, iba por ahí, pero bueno, no, prefiero lo de ahora porque los miedos se ampliaron en todo sentido, la inseguridad, aunque es verdad que por otro lado se asentó una seguridad mucho más grande como traductora, pero hay días en que dudo de todo, realmente. Y cuando digamos, te atrancás en alguna frase, palabra, ¿te ha pasado alguna cosa medio azarosa de que la determinada duda que tengas aparece, pero por una cosa, no sé, mirando una película, aparece algo medio, la resolución de un conflicto que tengas aparece de otro lado, como... Permanentemente, sí, sí, sí. Incluso aparece parándome, yéndome de la computadora a hacer otra cosa dentro de la casa. Aparece duchándome, aparece muchísimo nadando. Mirá. Bueno, ese recuerdo del pasado, ¿no? Pre-cuarentena. Y en ese sentido aparece porque se destranca, digamos. Se destraba y digo, ay, tarada, era esto. Pero también aparece, yendo a ver una película, esa es increíble. Digo, bueno, basta, voy al cine esta noche. Y en los subtítulos, o sea, ¿cómo puede ser que en esa película un personaje diga exactamente lo que yo estaba necesitando traducir? Y el subtítulo lo traduce, cuando además la traducción de subtítulos es una cosa que a su vez yo voy corrigiendo mentalmente, ¿no? Esa irritación de ir leyendo los subtítulos mal traducidos. Y sin embargo, a veces están bien traducidos, y a veces, aunque no estén tan bien traducidos, me proporcionan la solución que yo necesitaba ese mismo día. O sea, para mí traducirse está abierto a toda clase de experiencias milagrosas de ese tipo, o incluso cosas, todo esto, o sea, lo tengo fresco porque hace un tiempo que estoy intentando escribir una especie de, no sé si llamarlo diario de traducción, o sí, es como una especie de diario de cosas fragmentarias sobre cómo se cruzan la traducción y la vida, cómo van juntas, cómo se cruzan, cómo se influyen. Entonces, justo esta pregunta que me hiciste es una cosa que es un tema que tengo muy presente, porque escribí ahí en ese diario muchos ejemplos, como por ejemplo que yo esté trabajando y entre mi hija silenciosamente a buscar algo que está en mi escritorio, una tijera, algo así, y le digo, ¿qué estás haciendo? Y en la respuesta está la respuesta a esa palabra en la que yo me trabé. Espectacular. Es inexplicable, pero pasa un montón de veces, sí. ¿Y te gusta en ese bifronte que tenés de poesía y traducción, te gusta recitar, ¿no? ¿Y te gusta recitar lo que traducís también todo en voz alta, lo trabajás? No sé si tanto me gusta como que lo necesito, leerlo en voz alta. No puedo ni escribir ni traducir si no voy diciéndolo en voz alta, porque me parece que, como dice Williams, tanto depende del oído, de la afinación, y hay problemas que si no los digo en voz alta, tardo mucho más en detectarlos. Puedo leer, para empezar, el primer paso para detectarlos es imprimir. En la pantalla se me pasan las repeticiones, las aliteraciones, puedo ver que en un párrafo está 3 veces la misma palabra, a veces no me doy cuenta hasta que no lo imprimo. Eso más en los poemas. ¿Te ayudó en Patchwork Planet o haber tenido a Chitarroni y después tener en La Bestia Equilátera, o también lo que me decís en Buenos Aires Herald, haber tenido gente, interlocutores o editores que sean a la vez traductores, te ayuda
la conversación, en la devolución, Sí. en la corrección? Muchísimo, muchísimo, sí. Ahora ya estoy pensando, ahora estoy traduciendo mucho menos para editoriales. En los últimos años tuve que dejar de traducir novelas o libros enteros por este asunto del tiempo, porque empecé a hacer muchas otras cosas. Traducir novelas en los tiempos de la mayoría de las editoriales, a mí me implica todos los días estar sentada traduciendo. Y ahora no puedo hacer eso de ningún modo. Tiene que ser algunos días sí, otros no, algunas horas. Entonces por eso estoy tratando de pensar lo que hice últimamente. Pero sí, en la época en que Chitarroni fue, digamos, mi editor, eso ayudaba muchísimo, porque teníamos unas conversaciones hermosas. Imagínate que conversar con Chitarroni es casi como googlear, todo se va ramificando hacia el infinito y terminás hablando de cualquier otra cosa, pero después volvés. Y recuerdo especialmente en La bestia equilátera, por ejemplo, cuando traduje las 2 novelas de David Markson, esas conversaciones fueron tanto en persona como por mail, eh, eran hermosas y servían muchísimo, especialmente para, como que me tranquilizaba mucho en ciertas dudas que yo tenía. Charlar de Michael Holroyd mezclado con Keith Richards. Hablábamos mucho de los Rolling Stones, era como un tema siempre muy presente en nuestras conversaciones cuando yo iba a hablar de alguna traducción. No sé cómo terminábamos hablando de los Rolling Stones, que a los dos nos gustan mucho. Y ahora, ¿hacia dónde te has...? Obviamente me imagino que también influye que el oficio de traductor literario no es tan bien pago, y hoy desde la traducción, ¿para dónde te corriste un poco más? ¿Para qué lado? Más difícil, ¿no? Doy talleres, traduzco, pero traduzco cosas cortas. Estuve traduciendo algunos libros para chicos, que es una cosa que me encanta. En los últimos tiempos traduje 2 para Niño Editora, que es una editorial para chicos que publica unas cosas hermosas. Y fueron 2 traducciones preciosas, particularmente la primera de un libro que se llama El pájaro cucurucho, que es muy gracioso porque son unos versos rimados, y fue una traducción muy exigente, aunque parezca un libro muy sencillo, porque el mismo autor es el ilustrador, entonces las ilustraciones tienen completamente que ver con los distintos poemitas, así que todo tenía que cuajar, digamos. Esas traducciones para editoriales que yo puedo hacer en un tiempo acotado, sí las sigo haciendo. Traduzco también a veces algunas cosas pequeñas, traduzco por placer, poesía, y doy algunos talleres, tampoco muchísimos. Creo que básicamente me pasa que hacer un mismo trabajo todo el tiempo, durante mucho tiempo, es algo que nunca toleré. Espero que no quede mal, o sea, sí traducir, pero como esta cosa salteada, ¿no? Siempre me pasó que tuve entonces doy talleres, tengo un grupo de talleres de traducción con quienes estamos trabajando desde hace este es el 3er año, me parece, y es hermoso porque aparte es un grupo de chicas, en este momento son todas mujeres. Tuvimos un varón que fue un aporte valiosísimo durante como 2 años, y lo que teníamos mucho. Si ves esta entrevista a Jorge, volvé. Y las chicas son como muy, muy serias y muy entusiastas en lo que hacen, entonces es como un estímulo permanente. En cuanto a que traducimos juntas, esa es la verdad. Y en muchos de los casos se nos va incluso gran parte de la tarde en discutir el poema antes de discutir la traducción. El viernes pasado estuvimos con un poema de Ashbery, y era tan desconcertante todo para las chicas que estuvimos desmenuzando el poema, y creo que vamos a tener que usar un próximo encuentro porque al principio del taller de traducción cada uno traía su proyecto. Ese era otro grupo que teníamos antes que también era hermoso, pero era mucho menos gente. Claro. Este nuevo yo propongo un poema, lo traducen todas, mandan, cuando es presencial, cada una trae copias para todas,
Y después tengo fijo un grupo de poesía, que fue fijo durante bastantes años, renovándose, se fue renovando, pero este año se renovó por completo, quedó una sola integrante del grupo anterior, y no nos conocemos en persona todavía, o Ah, sí, pero porque con cada cual nos vimos en la vida en algún momento, pero como grupo tuvimos que empezar así virtual. Y bueno, estoy dando algunos talleres individuales, acompañando medio clínica con algunas chicas que venían en otras épocas al taller. ujú, bueno, Eh, y después en los últimos años, como que los trabajos van siendo, trabajé un par de veces en la Bienal de Arte Joven, que es un trabajo que me encanta, qué bueno. como una vez como jurado, otra vez como dando taller, eh, también dando taller en clave 13-17, que es una cosa parecida a la Bienal, pero para adolescentes, que es también en Recoleta. Estoy escribiendo mucho para chiques en los últimos años, bueno, en los últimos 15 años, pero en los últimos 4 Sí. eh, empecé como a publicar más libros en editoriales para chicos y me parece, es como una cosa que me tiene un universo que me tiene absolutamente fascinada, ¿En, así que eh, en prosa o poema o poesía? poesía me parece más a mí, sí, es poesía, o sea, alguna no es a la manera tradicional, pero casi todo es poesía. No, Claro. todo es poesía. La verdad es que ninguno es un cuento, por ejemplo, un cuento así tradicional. Son cosas para chiques chiquites, entonces tienen muy poco texto. Son casi todos libros álbum, ¿no? Ese concepto en el cual la imagen está narrando junto con el texto. Ujú. Eh, en muchos casos puedo trabajar junto con la ilustradora o junto con el ilustrador, con la editora o el editor, y ese trabajo en equipo me parece también hermoso, una cosa totalmente nueva fue para mí, y bueno, ese es como que lo considero también un trabajo, ¿no? Mientras que Sí. escribir poesía en general no es un trabajo porque sabemos que no es. Y te quería preguntar, como para cerrar también, es cómo es, y si me contás algún ejemplo más concreto, cómo es el intercambio con los autores que traducís. Porque generalmente, bueno, salvo los de La Bestia, en general también traducís autores contemporáneos, vivos, no sé, como Estanque, ¿cómo es o John Harrison, cómo es el intercambio con los autores en relación a dudas o contame algo, alguna anécdota? Cuando ocurre, para mí es hermoso y es fundamental. Hay cosas que yo puedo estar pensando meses y que es tan sencillo como preguntárselo: ¿qué quisiste decir acá? ¿Estoy leyéndote bien? O incluso, ¿qué es esto? ¿Es una marca? Porque no estoy encontrando. No fueron tantos los autores vivos que traduje, pero cuando pude intercambiar sí fue hermoso, por ejemplo con Claire Louise Bennett o con Lian Shapton, a quien acabo de traducir para Blatt y Ríos. Esos dos, con Claire Louise Bennett fue especialmente lindo porque ella después vino para el Silva y entonces la pude conocer, y ya habíamos como intercambiado un par de mails muy graciosos. Eh, Sí, ahora estoy tratando de pensar en alguna anécdota, una cosa que también justo lo escribí el otro día en esto que estoy escribiendo, es que ya en uno de los cuentos tiene toda un largo párrafo sobre las lapiceras de pluma que usa y los colores de tinta, e incluso los cartuchos que le va poniendo, ¿no? Yo escribo con pluma, o sea, simplemente estirando la mano puedo agarrar algunas de mis plumas, este, y tengo, bueno, por ahí los cartuchos de todos los colores que encuentro. Y hacía poco yo había escrito un poema que mientras lo escribía había cambiado de color, y siempre hay un momento en que la tinta queda de un color mezclado con el color del cartucho anterior, que se empieza a mezclar con el nuevo. Si estoy en mi casa, lavo bien la lapicera para que eso no pase, entonces hay un momento en que la tinta es casi transparente porque sale agua.
Pero ese día yo estaba en un bar, entonces cambié directamente el cartucho y justo en ese momento estaba traduciendo este cuento donde ella dice algo así, como muy similar, ahora no me acuerdo exactamente cómo era, pero habla de un color verde, y dice como que el color verde no termina de asentarse porque todavía tiene el color del anterior, y está como una página con todo eso, y yo era como esas identificaciones muy fuertes. Entonces, en una de las veces que le escribí para preguntarle alguna duda, le conté esto. Entonces ella me contó cómo fue su progresión de marcas de lapiceras, con cuáles, que empezó escribiendo con no sé cuál, y después se pasó a cuál. Entonces yo le dije la mía, y le conté, le dije, lo que pasa es que los cartuchos de la Lamy, acá no se consiguen todos los colores, ahora se consiguen casi todos, pero en esa época no se conseguían tantos. Y ella me decía, sí, viste que el color violeta de la Lamy, como que nos quedamos hablando de las tonalidades, y después lo relacionamos con el cuento también, y no sé, fue como un momento así de cercanía, que me pareció muy lindo. Y después cuando ella vino al Filba, las chicas del Filba me pidieron que la acompañara un poco porque la tenían que entrevistar, como parte de las actividades del Filba la tenían que entrevistar unas chicas de secundaria que habían leído su libro, y ella estaba como un poco intimidada. Entonces la acompañé y al final fue increíble porque ella es cero tímida y empieza a decir, me recuerda mucho a mí en que no tiene mucho filtro, entonces empieza a contestar cualquier cosa, eran chicos de secundaria, les contestaba cualquier barbaridad, y yo me moría de risa, y después hicimos una clínica también en el FILBA de traducción sobre sus textos. Yo coordiné la clínica, pero ella estaba ahí como para que le preguntáramos cosas, así que fue como la experiencia de mayor cercanía que tuve con alguna autora o autor traducido. Y ahora con Lian Shapton también nos mandamos un par de mails. En este caso también fue gracioso porque es una novela autobiográfica sobre la natación. Ella fue nadadora profesional hasta los 16 años, y después estudió arte, es diseñadora gráfica, artista plástica. Entonces la novela cruza esas dos, yo hago gestos con la mano que no se van a ver, cruza esas dos líneas, la de la natación y la del arte, y en un montón de ocasiones cuenta cosas sobre gente que no sé, yo no sé de quienes yo no sé el género, porque pone de friend, de coworker, un empleado, qué sé yo, cosas que el inglés no especifica, y que el texto después se va hacia otro lado y nunca había un he o she, o por ejemplo el perro de ella, el perro del padre. Como era autobiográfico me pareció importante saberlo, porque yo tenía que definirlo en el castellano. Entonces le mandé un mail donde todo era página tal, te voy a preguntar el género de las siguientes personajes, página tal, donde dice tal cosa, y ella me lo contestó. Debajo de cada pregunta, en mayúscula ponía she, he. Como muy práctico. Después conversamos ese tipo de cosas que surgen, como por ejemplo, ella es canadiense y hay mucha conversación sobre su infancia. Entonces decía, en una parte cuando eran chiquitos, había ido a nadar, a formar parte de un campeonato en Estados Unidos, lo había llevado su familia. Entonces ella le insistía al padre si podían ir a un nombre, podemos ir a no sé dónde, que tienen no sé qué cosa, que en Estados Unidos, que en Canadá no había. Claro. Yo googleé y no encontraba. Yo pensaba, esto tiene que ser el nombre de un restaurante que vendía alguna cosa que a ellos les gustaba, pero, o sea, si no hubiera habido internet, habría tenido que o inventar o dejar la palabra y que tampoco el lector entendiera. Es una posibilidad. Pero teniéndola ella ahí, le pregunté y me dijo que no, que eran unas grandes tiendas que había en una época, y que lo que vendía, eso que ellas querían comprarse, era una marca de shorts que usaban los deportistas en esa época. Entonces yo en la traducción, ahora ya no recuerdo, tendría que ver, sí, supongo que le debo haber aclarado por lo menos que eran shorts. Es una elección, yo podría haberle dejado las dos palabras y que nadie entendiera nada, pero ya que ella me daba esta información, lo que pasa es que claro, esas tiendas no existen más,
Esos shorts tampoco. Entonces, googleando yo no llegaba a esa información. Se ve que es algo que no entró en Google. Bueno, te súper agradezco la charla. No, te agradezco a vos, espero haber dicho algo coherente. Después cuando la vuelva a ver, espero no avergonzarme de mí misma.